Hola amigos, hola amigas, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. La noticia más impactante después de habernos atravesado literalmente toda la parte norte de nuestro país, el huracán ETA, es que estamos recibiendo imágenes realmente dramáticas de el deslave que hubo en la zona del macizo de Peñas Blancas en Matagalpa. Hay al menos se calcula pues que hay 30 personas soterradas, se han rescatado, ¿verdad?, algunas personas con vida. Se habla, todavía no tenemos una confirmación exacta, de unos 15 muertos. Por otro lado, se están recibiendo, ahí están, ustedes pueden ver los muertos los cuerpos de las personas, ¿verdad?, que han sido rescatadas del lodo, del barro, que pues se están en las labores de rescate por parte de la población. No hay todavía un reporte, ¿verdad?, alternativo al que está dando el gobierno, porque en la zona es de difícil acceso y todavía tenemos entendido está lloviendo. Estas son imágenes que pudimos obtener de las redes sociales mediante el periodismo colaborativo que específicamente Notimat, Noticias de Matagalpa, nos la está prestando. El huracán ETA ha sido devastador. Hay reportes que indican que inclusive más lluvia, ¿verdad?, que el huracán Joan, ¿verdad?, que nos impactó a nosotros hace unos 15 años atrás. De tal manera que la gente está clamando ayuda. Hemos estado viendo las imágenes que nos están llegando de Bilwi, de la región autónoma del Atlántico Norte, del Caribe Norte, perdón, y son realmente dramáticas. Ahí quedaba una ciudad. Ahí están quedando, ¿verdad?, reflejados toda la dureza con que el huracán impactó esa zona que ahora está allá por Honduras y va a afectar también a El Salvador. Ya están también llegando imágenes de las afectaciones en esa zona de Centroamérica. Algunos analistas ya dicen que hay probabilidades de que otro fenómeno similar a estos dos que nos han impactado se está formando. Se trata de un nuevo fenómeno atmosférico, ¿verdad? Existe el 40% de probabilidades de que nos impacte hasta esta fecha. Pero, digamos, a grosso modo, calculan los expertos que podrán quedar unos 200.000 damnificados. Es un cálculo bastante conservador. Y en base a estimados históricos del Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, el costo como mínimo para sustentar a damnificados es de $1.25 por día. O sea, si multiplicamos esa cantidad por el número de damnificados, estamos hablando de $7.5 millones en un tiempo calculado para 30 días. Más costos de rehabilitación de la infraestructura, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el gobierno no tiene esa capacidad, ni existen socios dispuestos a darle un salvataje como consecuencia de las malas políticas que ha emprendido y de la represión y de los crímenes y asesinatos que el gobierno ha hecho a partir de los sucesos de abril del 2018. Entonces estamos, ¿verdad?, frente a las puertas prácticamente del infierno. Ya algunos especialistas económicos calculan que esto va a producir una contracción económica fuerte, brutal, que se va a hacer sentir en la economía de todos los nicaragüenses. La ayuda que está fluyendo de la gente hacia centros de acopio, lamentablemente tenemos que decir que están siendo vigilados fuertemente por la policía orteguista y están impidiendo que la gente lleve
sus cosas, ¿verdad?, que generosamente, solidariamente están tratando de llevar a los puestos de acopio, pues estos puestos de acopio ya están siendo hostigados y asediados por la policía orteguista. Nos hemos enterado que existen ya algunos comités que se han formado, pero nosotros posteamos en nuestro Facebook que era necesario un comité de emergencia nacional que entregue directamente a los afectados el asunto, porque desgraciadamente, también hay que decirlo, el partido en el gobierno está haciendo proselitismo con la ayuda. Se están haciendo gestiones desde niveles internacionales para exigirle al gobierno que permita que el pueblo se manifieste solidariamente. Para eso se habla de la conformación de un comité establecido por las iglesias católicas y evangélicas y la Cruz Roja Internacional. Eso sería, a nuestro juicio, pues una alternativa para que se deje de hacer proselitismo político con la tragedia del pueblo de Nicaragua. Hecho estos comentarios, me permito invitar a este conversatorio al periodista Eric Aguirre Aragón, a quien conozco desde hace muchos años y a quien admiro y respeto por el trabajo que él ha venido realizando, no solamente como periodista, sino que como escritor y como literato. Edgar se encuentra fuera del país ya desde hace un buen rato y ha estado siendo muy crítico con los sucesos que están acaeciendo en Nicaragua desde el punto de vista político y social. Hoy, ¿verdad?, nos pudimos juntar precisamente para que le demos una repasada a todos los acontecimientos que él está viendo. ¿Y por qué es importante una visión como la que puede tener Eric? Porque está fuera. Y la gente que está fuera del bosque tiene otras perspectivas para ver, ¿verdad?, cosas que los que estamos dentro no podemos hacerlo. Entonces, en ese sentido, agradezco la gentileza por el tiempo que nos está dispensando el periodista Eric Aguirre Aragón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, Eric, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, gracias. Eric. Y viendo esas tan horribles, terribles, me dan una tristeza tremenda, no sé qué decir, pues. Es una tragedia lo que está sucediendo, ya nos ha sucedido otras veces. Esto se viene a sumar a todas las cosas terribles que están pasando en Nicaragua desde hace ya bastantes años. Bueno, ¿cómo observas vos? Porque yo te sigo en tus páginas de Facebook y a veces sos incisivo en cuanto a las acciones que aquí la oposición, por ejemplo, debiera estar realizando en términos políticos. Ya no digamos tu posición frente a la actuación o el accionar que el gobierno o la dictadura ha venido haciendo en contra del pueblo de Nicaragua. Hagamos una recapitulación de esas visiones que vos has venido reflejando en tus escritos. ¿Cómo nos ves desde la distancia en este entuerto que tenemos los nicaragüenses? Bueno, quisiera verlo de más cerca, pues, y lo más probable es que pronto sí tenga que volver a Nicaragua, pero la verdad es que aunque he estado lejos, bueno, son apenas 2 años y medio, yo siempre estoy tratando de informarme y de estar siguiendo de cerca lo que sucede allá. No me gustaría decir que la perspectiva desde fuera es, digamos, privilegiada o alguna cosa así, sino más bien es una perspectiva más bien cercana, pues, porque nunca siento lejos de mí en Nicaragua, además que no he salido con propósitos de quedarme. Yo estoy afuera de Nicaragua desde antes de los sucesos de abril. Había decidido irme por unos años, por un asunto de académico con la Universidad de Pittsburgh, que tenía mi esposa
un acuerdo y yo decidí acompañarlo porque miraba el futuro negro en Nicaragua y esperaba que en estos años tratar de ver las cosas, de oxigenarme y ver las cosas, pero de repente surge lo de abril, y yo estoy aquí desde finales del 2017, surgió lo de abril ya en el 2018 y las cosas se intensificaron, todos lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, yo siempre veo las cosas como que esté allá, la verdad, pues, como te digo, no vengo con perspectiva, no he venido aquí con perspectiva de quedarme, o sea, como con el ánimo inmigrante, pues. Yo vengo aquí solo a pasar un periodo y ya se está cumpliendo, entonces tendré que regresar. Ahora, por eso mismo mi visión sigue siendo no la de un exiliado, ni la de un migrante, alguien que está afuera, porque yo no pienso residir aquí, sino a alguien que está, digamos, por un periodo fuera del país y ve las cosas que siempre ha visto. Solo que bueno, ahora a través de ese mosaico de emisiones que nos proporcionan estas redes sociales ahora, que incluso ya están incluso siendo objeto de, o sea, en las que ya está funcionando una especie de censura, algunas cosas, pero bueno, eso es parte de lo que podríamos hablar después. Pero sí te digo que es una visión siempre cercana, siempre la de alguien que está allá y que no piensa irse de Nicaragua. ¿Y cuál es esa visión entonces? Bueno, es lo que no sé si podemos repasar una serie de cosas. Me tiene ahorita un poco afectado lo que está sucediendo. Me gustaría hablar sobre eso un momento antes para pasarlo luego a los asuntos que tienen que ver más con la cuestión política, etcétera. Lo que está sucediendo ahora es una desgracia terrible, es algo que nos preocupa más de lo normal porque tiene diversas formas de asumirse, ¿no? Es decir, primero con una enorme tristeza y un enorme sentimiento de gracia y de solidaridad con los nicaragüenses que están padeciendo las partes más duras de esta tragedia, es decir, del paso de este huracán por Nicaragua y lo que se anuncia de una tormenta que se acerca. Bien, en eso. Pero por otro lado, veo yo que esto está poniendo, digamos, a prueba la seguida por el régimen, pero también la posibilidad que pueda tener en estas circunstancias seguirse sosteniendo como tal. Si se está sosteniendo solamente a través de la represión y a través de esta fuerza, imponiendo a la gente y no dejándola salir, no dejándola participar en actividades políticas cuando se avecina un año precisamente electoral, que es evidentemente político, es decir, aislado totalmente, divorciado de las élites económicas con las que estuvo asociado muchos años y que le permitió a este régimen llenarse la boca hablando de prosperidad y de crecimiento económico, aislado también totalmente con toda la sociedad, enorme segmento de la sociedad, digamos, casi yo diría que el 90% de la sociedad repudiándolo. Es decir, y después es decir, si así se veía el futuro, digamos, inmediato de este régimen en términos de poder sostenerse con cierta capacidad, esta tragedia viene a ponerlo peor. Creo que Daniel Ortega no tiene capacidad de seguir gobernando el país, nunca la ha tenido, lo hizo nada más, si logró algo fue por esta alianza con el sector empresarial, pero esta tragedia creo que viene a ponerlo en una situación mucho peor, pues. Ahora, eso siendo, digamos,
desde el punto de vista político y sensible, pues apartando el dolor y lo terrible que significa esta tragedia para los pobladores de Nicaragua, sobre todo de todas las zonas afectadas por la tormenta. Es decir, pero bueno, yo aparte de eso, me interesa pues que también observemos este fenómeno que es el político, que yo creo que Ortega, después de esto, se va a mostrar totalmente su incapacidad para seguir sosteniéndose como hasta ahora ha estado haciéndolo. Ahora veamos qué es lo que va a pasar. Esto le plantea un panorama ya totalmente distinto a la situación, al escenario político, tanto a la oposición como para todos los actores que están interesados en un cambio en Nicaragua. Creo yo que son dos aspectos que vienen a hacer un cambio abrupto de escenario en Nicaragua, y son los resultados electorales en Estados Unidos, y también esta tormenta y esta tragedia que se nos vino encima ahora de manera impronta, ¿no? Si me permitís, por un lado, lo de las elecciones. Segundo, como te explicaba yo, ya esta situación de esta desgracia que va a requerir un esfuerzo tremendo, va a poner en entredicho la capacidad de solidaridad internacional, va a poner en entredicho también el hecho de que la ayuda internacional que pueda llegar se haga a través de este gobierno, y que eso termine legitimándolo y dándole más bien un respiro. Es decir, hay una serie de aspectos que se ponen en juego ahora después de esta tragedia para el futuro inmediato del régimen Ortega Murillo. Pero por otro lado está también las elecciones, que también le habían dado cierto respiro, porque este resultado de estas elecciones, me parece, aunque muchos me contradigan, me parece que digamos la llegada, digamos, de una nueva administración, como la vemos ahora, la de Biden-Harris en Estados Unidos, para Ortega, me parece que es un alivio político bastante grande, porque yo no creo mucho en el hecho de que Biden o la administración Biden vaya a continuar, pese a lo que se vive manejando, se maneja frecuentemente acerca de que hay una política colegiada, ¿no?, de demócratas y republicanos respecto a estas políticas internacionales, y específicamente respecto a Nicaragua. Yo creo que no es tan así la cosa. Yo creo que las particularidades de este proceso electoral en Estados Unidos son excepcionales. Creo que hay un acoplamiento de fuerzas, digamos, de todo el establishment global. Estoy hablando de los grandes poderes económicos de este país, es decir, estoy hablando de toda la red mediática, te estoy hablando de George Soros, te estoy hablando de Larry Sink, te estoy hablando de Bill Gates, te estoy hablando de Zuckerman, Facebook, Google, YouTube, todo acoplado alrededor de apoyar al Partido Demócrata para salir de Trump. Yo estoy claro, mucha gente, yo me siento un poco a veces incómodo cuando me dicen que yo estoy defendiendo a Trump o a Donald Trump o su política, etcétera. Absolutamente no es así. Pero lo que sucede es que estamos acostumbrados a reaccionar a través del silogismo, ¿no? Si yo critico, por ejemplo, a los demócratas, o critico esa alianza del establishment global con los demócratas para salir de un fenómeno político como lo es Trump, eso quiere decir que yo estoy del lado de Trump. Entonces ese es el silogismo común que se asume siempre, entonces, y empieza el ataque, y eso me preocupa también, porque es una reacción que se promueve desde una perspectiva sectaria, y
unas formas de reaccionar ante el debate, ante la crítica, que yo ya conozco, pues, que viene desde los tiempos en que yo estuve involucrado, pues, en actividades políticas con sectores de la izquierda, pues, si así se le puede llamar, al Frente Sandinista, cuando yo estuve y me aparté de él desde 1984. Pero es la costumbre de reaccionar lógicamente, ¿no? Es decir, vos estás criticando a los demócratas, entonces estás de parte de Trump. Yo creo que Trump tiene una actitud y un talante también repudiable, ¿no? Es decir, promueve racismo, está contra la inmigración, está apoyando una serie de agendas que van en contra de algunos principios incluso humanos. Pero Biden tampoco es, digamos, una joya, pues, como lo pintan, ¿no? Biden puede ser igual o peor que Trump. Lo que pasa es que es decir, todo este aparato trata de ocultar ahora su pasado, pero si solo escarbamos un poco ahí se puede encontrar todo lo que ha sido Biden. Biden ha sido un cabildero del demócrata que ha estado siempre apoyando las políticas guerreristas de los republicanos. Él cabildeó a favor de Trump, de Bush, por ejemplo, Bush hijo, para que se aprobara sus ataques contra Irak, contra Afganistán, también. Además tienen un montón de cosas oscuras en su pasado, entonces para mí son iguales, pues, decir, la única diferencia es que se trata de un político tradicional, un viejo político tradicional, y Trump es otro fenómeno. Pues. Trump es un hijo de Wall Street, es un tipo que, digamos, los tomó por sorpresa y nadie de ellos previó que pudiera llegar a la presidencia, lo menospreciaron incluso cuando se lanzó de candidato en este primer periodo que va a cumplir, pero de repente pues sorprendieron con el voto que le dio la victoria, es decir, que no esperaban ni siquiera esperaban que fuera nominado candidato por el Partido Republicano, pero bueno, ahora hasta muchos republicanos están haciendo filas en contra de él, pues, y bueno, no es que yo lo defienda, como repito, sino que se trata de que se dieron cuenta que se le fue de las manos, un tipo incontrolable, pero entonces se han conjugado, y eso es lo que a mí me llama la atención, me preocupa y a veces me fastidia. Porque yo lo veo en los medios de comunicación, es decir, no solo de Estados Unidos, sino de América Latina, es decir, cómo uniforman un discurso. Es decir, hay un poder enorme pues, detrás de esta intención, el establishment global, de deshacerse pues, de Donald Trump, y eso a mí me alarma. Pues. Por mí está bien que se quede Trump o se vaya Trump, es igual, pues, preferiría otro talante de presidente, pero de un país como este. Pero el hecho de que tantos poderes se hayan acoplado de una manera tan terrible, ahora hasta las redes sociales están siendo censuradas. YouTube te censura, Facebook te censura, es decir, todo esto, Bill Gates apoyó siempre a los Clinton, apoyó a Obama, es decir, eso no es ningún secreto. También Zuckerberg, el dueño de Facebook, igual, es decir, este señor George Soros, George Soros es un multimillonario que controla casi todos los medios de comunicación, y bueno, está este señor Larry Singh, que es presidente del banco más grande del mundo, se llama Black. Este señor, Larry Singh,
Aparte de eso está también el complejo industrial militar, que también ha estado de acuerdo en deshacerse de Trump. Perfecto, pues quieren deshacerse de Trump, pero lo que han hecho me parece a mí escandaloso, y lo que están haciendo, pues, porque es decir, lo que hacen es aplicar métodos que son a todas luces también antidemocráticos. Están defendiendo a la democracia porque dicen que está en riesgo con Trump, pero ellos proceden a un monopolio total, es decir, proceden a la censura, proceden a una serie de procedimientos, es decir, recurren a una serie de procedimientos que son para mí no solo reprobables, sino peligrosísimos. Pues, déjame preguntarte. Se trata de todo un sistema de poder mundial. Déjame preguntarte, esas acciones que vos estás describiendo con las características de estos personajes, ¿cómo se va a traducir eso en los resultados finales de las elecciones? No sé. ¿Quién va a ganar esas elecciones? Es decir, obviamente ya hay un ganador, porque si no hubiera un ganador, y por silogismo, vos que lo mencionaste, ¿verdad? Si Trump está diciendo que impugna es porque ya hay un ganador, pues. Lo que pasa es que oficialmente no ha sido declarado. Y en ese sentido también están acusando a la prensa de haberse anticipado a dar unos resultados cuando no es del todo cierto. Los resultados vienen fluyendo precisamente de cada colegio electoral. Y esos son los resultados que la prensa va poniendo, en términos generales, pues. Pero bueno. Ajá. No, ¿cómo va a influir? A mí me gustaría que nos ampliaras, ¿verdad? Después de esta caracterización que nos hiciste, en esos resultados, sean cuales sean, en la política nicaragüense, porque empezaste a desarrollar eso, empezaste a incursionar en eso, pues no lo terminaste de desarrollar, y eso me interesa. Te explico. Bueno, no creo yo, me preguntaste cómo va a terminar esto, que yo no creo que las impugnaciones de Trump vayan más allá o le den algún resultado. Ya todo esto está montado para que no. De todas maneras, él logró, digamos, una de las mayores votaciones en la historia de este país. Esto te dice también algo. Te dice que hay un gran sector de la sociedad en Estados Unidos que digamos, que rechaza. Mira, su primera elección, ya vamos a caer a lo de Nicaragua y a lo de otros países latinoamericanos, pero su primera elección, por ejemplo, yo escribí un artículo, recuerdo, lo titulé Apocalipsis, ya cuando se supo el triunfo de Trump. Y de entonces dije que era una bala en el aire, pero también dije qué es lo que estaba significando el triunfo de Trump, que a ellos también los tomó por sorpresa. Estaba significando que un gran sector de la sociedad norteamericana, y yo creo que del mundo entero, está harta de los políticos tradicionales. Biden no es ningún angelito. Biden y los Clinton y Obama son gente, digamos, son políticos tradicionales que también engañan, que son hipócritas. Entonces, son el tipo de políticos del que ya la gente está harta. Y el hecho de que haya ganado Trump, este es su primer periodo, te da una señal de ese hartazgo. Ahora, el hecho de que ahora, a pesar de toda la campaña que se hizo, digamos, tratando de demostrar de que Biden iba a aplastar a Trump, además de todo, la imagen que se vendió, no sin cierta razón, ¿verdad?, pero con una campaña orquestada de Trump, la imagen terrible que siempre estuvieron machacando acerca de Trump. A pesar de eso, sacó una de las votaciones más grandes de la historia. Es decir, además, el mapa electoral resultó también otra vez dividido en dos. Es decir, hay una gran cantidad de gente, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en la zona de donde ha hecho más mella, digamos, la política de globalización económica, que ha sido de abandono de la industria de este país. Entonces, en esos sectores, yo viví 6 meses en Pensilvania y me di cuenta o sea, observé bien el tipo de ciudadanos que es el que vota por Trump. ¿Cómo está? Gente pobre, blanca, negra, pero que está en la pobreza, que está en zonas del país en que la industria ha sido abandonada. Y bueno, eso te da una idea, pues, de que esta sociedad está dividida, de que hay un gran sector inconforme con ese tipo de políticos. Ahora, con el político tradicional.
Pero ¿qué significa esta alianza muy visible ahora del Partido Demócrata con todo este establishment global? Que te estoy diciendo, este señor Larry Singh, que es el dueño del BlackRock, que es el banco más grande del mundo, todo el apoyo de George Soros, de los medios de comunicación, de todas las redes sociales, Bill Gates, Zuckerberg, Facebook, YouTube, Google, etcétera, coludidos pues para salir de Trump de una vez y bueno, y continuar con la forma tradicional de hacer política de este país, pero con una agenda, tratando de imponer una agenda supuestamente nueva, que la están extendiendo globalmente, pues me parece a mí. Pero ¿qué significa esto? Significa que en América Latina, por ejemplo, se va a imponer otro tipo de agenda, distinto al de... Si vos te fijas, Sergio, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Fernández en Argentina está saludando con júbilo el triunfo de Biden. En Argentina, digamos, el gobierno populista de Guillermo Fernández saluda la elección de Biden porque hay una relación, pues, es decir, que cambia para ellos. Creo que en Nicaragua y en Cuba, no sé si en Venezuela, yo creo que en Venezuela hay un asunto del petróleo que siempre está en medio del tema, pero en Cuba y Nicaragua creo que también van a cambiar, es decir, van a haber relaciones más amigables, van a haber relaciones más distendidas, va a haber menos presión. Ahora, y peor aún, el hecho de que Trump esté reclamando fraude, a mí me parece infructuosamente, pues, y creo que inútilmente, también es un factor que beneficia al régimen de Daniel Ortega, porque Daniel Ortega, ante el desastre que han sido estas elecciones, pues, en términos de tanta denuncia que ha hecho Trump, supuestamente va a hacer algunas revelaciones antes de que se cumpla el plazo, va a tratar de llevar esto hasta la Corte Suprema, pero todos estos cuestionamientos, que no son culpa, es decir, meramente de Trump, sino también del hecho de que los demócratas tampoco hayan jugado limpio. Es decir, los resultados no los vamos a discutir, pero bueno, hay un cuestionamiento de Trump, unas sospechas de Trump que le meten ruido a los resultados electorales, y eso le da armas, por ejemplo, a Daniel Ortega, para un año electoral que ya se aproxima, justificarse para cualquier cosa que quiera hacer. Pues yo que tantas esperanzas he estado teniendo en la posibilidad de que se logre un cambio político a través de elecciones en el 2021, veo ahora el panorama un poco más negro. Peor ahora con lo que está sucediendo con el huracán, esto va a cambiar. Veo yo a la nueva administración Biden-Harris tratando de ayudar a los damnificados, etcétera, tratando de introducir programas, y eso va a implicar un establecimiento de relaciones más distendidas, un poco más amigables con el régimen, en un panorama de proceso electoral en el que, bueno, independientemente de todo, de lo que se le está acusando ahora a Ortega, creo que en ese sentido no va a ser favorable para él, pues. Sin embargo, yo creo que debemos de persistir, porque creo que la salida está en un cambio por la vía electoral. Ok, Eric, sí, tenés razón en algunos aspectos, me parece que es correcta tu apreciación. Sin embargo, en este mismo programa yo hice una introducción donde se pintó, pues, o pintamos un panorama que es lo que estamos observando. Es decir, si nos ataca el otro huracán, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Capa. No tiene nombre todavía. Capa. Le pone nombre hasta que ya es. Ajá, pero Capa le pone, si acaso llega a nivel de a categoría de ciclón. Es correcto. Entonces, bueno, si nos ataca eso, existe un 40% de probabilidades. Yo no sé qué pasaría con Nicaragua si las imágenes que nos estamos
despachando Hermoso de lo que era Bilwi. Ahí Bilwi es tierra arrasada, ya no existe el viejo muelle de madera, ya son aliños de madera vieja incrustada ahí en el mar. Las casas, ¿verdad?, totalmente destruidas. Si te vas a las comunidades rurales, ¿verdad?, porque estamos hablando de Bilwi como una gran ciudad, pues, ¿verdad?, un gran pueblón. Vos y yo lo conocemos perfectamente. Sí. Y si te vas, ¿verdad?, los puentes, la infraestructura vial ha sido colapsada. Hay un embotellamiento terrible de gente que quiere acceder hacia Managua por Huigalpa, de Huigalpa hacia Managua, ahí no hay pasada. Entonces, lo que te estoy diciendo que ya es dramático, que aquí Nicaragua viene sufriendo una crisis sociopolítica que genera una crisis económica profunda, donde hay más de 300,000 desempleados, gente que ha venido perdiendo el empleo desde un poco antes de la crisis de abril. Después tenés una pandemia, ¿verdad?, que seguramente con este impacto de los dos huracanes va a tener un rebrote, porque es lógico suponerlo. Y después tenés esta tragedia que estamos viviendo, que no ha sido cuantificada en términos reales, pues porque todavía estamos en ella. Más esa amenaza que tenemos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Oscar René Vargas ha venido hablando de una implosión que se viene fabricando constantemente, día a día. Un Daniel Ortega que en este momento está criminalizando la solidaridad. Es decir, todos esos panoramas, por muy Biden que quiera arreglarse, con solo el hecho, ¿verdad?, que los organismos internacionales le demanden a Biden el tema sobre derechos humanos, ya ahí iría con las patas hinchadas, como sabemos decir nosotros. Es decir, claro, no le veo pues a Ortega capacidad de hacer absolutamente nada más que reprimir. Y el mal ejemplo que le puede estar dando Trump, ¿verdad?, gritando fraude, Ortega no lo va a poder decir, porque si él controla todo el aparato, él no pudo hacerse un fraude a sí mismo. No sé si me explico, pues, ¿verdad? Sí, porque es que eso depende de cómo, en qué circunstancias se den las elecciones en Nicaragua, que todavía está por verse. Sí. Pero bueno, lo otro es que no creo yo a ver, es lo que te decía al comienzo. Coincidimos totalmente. ¿Te acordás que te decía al comienzo que esto va a debilitar más la situación de sostenibilidad de Ortega? Claro. Es decir, esto lo va a hacer insostenible, pues. Esa teoría de la implosión en este aspecto, digamos, se refuerza más, porque esto va a ser para él insostenible. Pero recordemos, pues, que la acción política de Ortega siempre ha sido sostenerse en el poder a pesar de todo. Ahora, que vaya a crearse una crisis tal en el gobierno, que llegue a implosionar, solamente podría suceder a través de la reacción de sus allegados. Es decir, de la reacción, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y algunos de sus allegados que tienen muchos intereses que proteger. Y que con Ortega se han estado yendo a un abismo del que cada vez más se dan cuenta que no pueden escapar. Entonces, creo yo que eso podría procurar esta especie de implosión, pero ellos ya ven cercano la fecha de elecciones y creen que a través del proceso electoral puede haber un recambio. No sé qué sucederá al interno del círculo de Ortega, o en los círculos cercanos y un poco más lejanos de Ortega. No sé qué sucederá dentro de la cúpula militar del ejército nicaragüense, pero creo que deben estar preocupados. Y esto, no sé, esto debe desembocar, creo yo, y esa es mi esperanza, en que se dé un escenario en el que sí existan garantías para un proceso electoral limpio. Que creo yo que incluso gente, en eso se va a proyectar, creo yo, la famosa implosión, en el hecho de que ciertos círculos que ven con preocupación el derrotero de Ortega y cercanos a él, creo que van a tratar de procurar que a través de un proceso electoral limpio las cosas cambien, porque es decir,
ellos no creo yo que apuesten a tratar de embancarlo en este momento cuando se acerca un proceso electoral. Entonces, yo veo, pues por eso siempre con esperanza del proceso electoral, claro, de esperanzas para un cambio, pero el cambio verdadero es que viene, el que viene después. Nosotros tenemos que impulsar, y la oposición y la gente que está aglutinada alrededor de todo el movimiento azul y blanco tiene que ver en perspectiva que tiene que prepararse para una transición dura en la que se deben exigir cambios verdaderos, cambios profundos, exigir justicia, exigir un reordenamiento total de la nación, un establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, es decir, y garantías para que, bueno, vuelvan a enquistarse cúpulas pactistas, etcétera. Todo eso implica la necesidad de un cambio. Yo creo que habría que prepararse para una transición en la que sería exigir un plebiscito o un referéndum. Digamos, de la aspiración de un gran porcentaje de la población nicaragüense que quiere eso que estás describiendo perfectamente. Pero también existe aquí fuerzas, ¿verdad?, impulsadas, acciones impulsadas por fuerzas que devienen de los sectores fácticos que siempre han detentado el poder en Nicaragua. Y esos no quieren esa profunda transformación que vos estás planteando, sino que quieren acomodar las cosas, es decir, un gatopardismo, ¿verdad? Cambiemos nada cambiemos todo para no cambiar nada. Y entonces eso están operando ahora. ¿Cómo lo ves vos? Yo espero que dentro de estos sectores, sobre todo dentro del sector de poder económico, ¿no? Los sectores de gran poder económico, que son los que, digamos, en los últimos 10 años, pues, estuvieron aliados con Ortega. Creo que en ellos ya, espero, ¿no?, ha empezado a permear una conciencia o una visión de la necesidad de un Estado de Derecho es decir, que se respete, es decir, de reglas claras de respetar. ¿Por qué? Es decir, si ellos están pensando en que se va a arreglar esto de manera que otra cúpula que llegue al poder a través de un proceso electoral en una transición que va a ser tan difícil porque va a estar el tema de justicia, va a estar una serie de cosas en la agenda, eso va a ser difícil que digamos, la estabilidad del país pueda digamos, lograrse. Porque, a ver, creo que ellos tienen ya claro que durante la experiencia histórica en Nicaragua se ha demostrado que los pactos de cúpulas, la forma en que la propia iniciativa privada se ha relacionado con el poder político, que por lo general ha sido caudillista, tiránico, hemos vivido casi siempre en dictadura. Entonces, la relación de la iniciativa privada con ese tipo de poder político ya les ha dado, creo yo, una lección. Yo creo que ellos deben de tener ya conciencia de que lo que se necesita es un Estado de Derecho con reglas claras, por supuesto. A mí me gustaría, por ejemplo, ¿no?, o sea, como un escenario claro, es que en una transición aquí, luego de este proceso electoral que se viene y que se logre un cambio político, creo que viene un proceso de transición en el que yo veo o quisiera ver, digamos, a los empresarios cabildeando como se hace normalmente en el Parlamento, tratando de ver, de hacer lobby con las fuerzas políticas en el Parlamento para tratar de proteger lo que ellos consideran sus intereses, tratando de cabildear, pero dentro de las reglas de un Estado de Derecho, sino a través de acuerdos corporativos pactistas o de acuerdos pactistas o de la forma, por ejemplo, como lo hicieron con Somoza o como lo han hecho con Daniel Ortega. ¿Ya me entiendes? Es decir, yo espero ver a un grupo, al poder económico nicaragüense cabildeando en una verdadera democracia por sus intereses, pero no volviéndolos a imponer a través de otro pacto similar. Yo
creo que de eso todos los nicaragüenses ya estamos claros, incluso ellos, pues, y eso es lo que yo espero. Por eso yo veo como muy exagerado a veces cuando se plantea la terrible, horrible conspiración de los grandes grupos económicos para volver a lo mismo. Yo no creo que ellos quieran volver a lo mismo, sinceramente te lo digo. Sí, por lo menos un sector de empresarios creo que se suscribe a esta exposición que nos estás haciendo. Déjame preguntarte, ¿y cómo ves a la oposición formal, digamos, a la Alianza Cívica y a la coalición nacional, donde está integrada la Unidad Nacional? ¿Cuál es tu percepción sobre ello? Ese es un asunto grave. Eso es otro asunto grave, porque es decir, se aproximan las fechas de elecciones, estamos contra el tiempo y están enfrascados en unos conflictos tan terribles y tan, no sé cómo calificarlo, pero es decir, pero bueno, vamos a ponerlo así. Primero ordenémonos y veamos cuáles son los intereses que están confluyendo en lo que se quiere ver, o con lo que queremos ver todos como un bloque amplio opositor. Ya sabemos toda la historia de cómo se organizó la Unidad Nacional Azul y Blanco después de la rebelión de abril. La Unidad Nacional Azul y Blanco se conformó en ese momento por un montón de organizaciones que surgieron al calor de la rebelión de abril, pero también una serie de organizaciones que ya existían como organizaciones de sociedad civil que estaban muy bien organizadas desde hacía mucho tiempo y que algunas participaban en política. Pero bueno, ahora su agenda pasa a ser más política todavía y bueno, ok. Pero eso es lo que conforma la UNAP. También se suma a ello algo que estaba, es decir, al conformar la UNAP, ya estos grupos que se llamaba Red de Organizaciones Sociales, creo que se llamaba. Yo incluso participé con ellos en una serie de asambleas a nivel nacional cuando ellos estaban evaluando su situación y se publicó un librito que lo editamos Guillermo Cortés y yo sobre toda esa experiencia que yo la viví porque fui a todas las asambleas de ONG que hubieron a todo el territorio nacional. Se publicó un librito, eso fue como en el 2014 o 2013, pero estas organizaciones civiles al darse la rebelión de abril se suman con otra cosa que empezó a llamarse articulación de movimientos sociales, que también son una serie de organizaciones civiles que estaban también dentro de la UNAP, pero que funcionan como un podercito aparte, más fuerte, porque con capacidad de financiamiento fuerte en aquel momento. Y esta articulación de movimientos sociales es lo que se acopla y se conforma como UNAP, pero en ese momento en la UNAP también estaba la Alianza Cívica, si te acordás. Sí, perfectamente, claro. Correcto. Ahora, luego, y el resto de organizaciones ya debilitadas, porque la represión brutal vos recordar, de la operación limpieza y el acabose con los tranques que organizó Ortega, debilitó totalmente a las organizaciones espontáneas que surgieron en abril, que para mí pues son las más importantes, porque son las que, digamos, encendieron la chispa. Pero bueno, confiamos en que la capacidad organizativa y la experiencia política y la voluntad democrática que tiene la mayoría de esta gente que ha estado en todas estas organizaciones, bueno, vamos a confiar en ella, porque el resto, todos los muchachos se fueron al exilio, estaban presos, perseguidos, etcétera. Es decir, entonces los políticos profesionales, por ponerles así, o los profesionales son los que se han vuelto los actores políticos principales. Pues algunos muchachos que andan ahí, tanto con la Alianza como con la UNAP, que son gente nueva, sangre nueva, etcétera, pero bueno, son caras que las mismas estos políticos profesionales utilizan para ahora. Ahora eso hay que sumarle. Bueno, pasemos a la otra fase. La UNAP, la articulación de movimientos sociales, Alianza Cívica, que es decir, no son más que el grupo representante del poder empresarial, del poder económico, más una serie de intelectuales y representantes de algunas organizaciones, digamos, sociales importantes, pues con Sandra Ramos, y representantes del sector intelectual, pues decentes, como Ernesto Medina, Carlos Tunnerman, están en la Alianza Cívica, pero con el sector empresarial que está también alejándose, rompiendo supuestamente políticamente con Ortega, porque ellos tienen que mantener supuestamente
ellos dicen una dinámica económica que no haga que el país se vaya al traste en corto tiempo. Entonces, con una ruptura política del sector empresarial con el régimen, más este sector, digamos, de intelectuales y de organismos sociales, que más bien creo yo que yo los relaciono pues mucho con lo que es la UNAP, pero bueno, no, estaban en la Alianza Cívica. Ahora, este es el conglomerado que vemos como la oposición. Es decir, que primero, después de una serie de intrigas y unas cosas horribles que yo no sé por qué se dan en Nicaragua siempre, se logró conformar la coalición nacional en medio de intrigas y de cosas pues que mejor ni mencionar y dejarlas atrás. Pero bueno, se conforma la coalición nacional, pero todas esas cosas, todas esas intrigas repercuten de tal modo que la misma alianza establece su desconfianza. Bueno, digamos, los empresarios dejan establecido su desconfianza, mantienen sí, Kinoki por ahí con que nos quedamos hasta que por fin se apartan. Se apartan dos veces, porque primero salen de la UNAP para luego conformar la coalición nacional. Después siguen las pugnas, entonces se vuelven a salir y esperan volver a unirse. Ahora, también se salen de la alianza los sectores que te digo que yo siempre los he visto cercanos a la UNAP y bueno, vuelven a la coalición nacional, que la coalición nacional no es más que la articulación de movimientos sociales y la UNAP. ¿Y qué significa? Un montón de organismos de la sociedad civil, ONG, civil, etcétera. Ya el movimiento de abril está disperso, apagado, reprimido, preso. Pero bueno, esa es la posición con la que tenemos. Ahora le han agregado al pastel los partidos políticos tradicionales. Han llamado a Partido Liberal Constitucionalista, a Yátama, al partido del Pastor Cerrato, el PRD. Y bueno, ahora supuestamente ese ha sido el motivo de la separación, el otro es Roque, el nuevo divorcio de la alianza con ellos, porque bueno, ahora unos dicen que desconfían del PLC y los otros le dicen que si ellos si desconfían, ¿por qué los propusieron también ellos para integrarlo? Ahora, creo yo que ellos se equivocaron desde el comienzo, no se empezaron a organizar desde el comienzo como un movimiento político con perspectivas a ser partidario, porque no concebían el hecho de que llegáramos a un punto de integrarse a un proceso electoral. En el 2018 y comienzos del 2019, ellos no concebían, o sea, uno les hablaba de prepararse políticamente para unas probables elecciones y te decían que no, ellos pensaban que Ortega se iba a caer, como que fuera tan fácil. Pensaban que iba a caer en esos días y eso se demostró que no, pues. Ahora, si ellos además han venido equivocándose en la forma en que se organizan, los estilos que tienen de organizarse, que son terribles porque son organizaciones, recordemos, muchas de ellas son ex sandinistas, gente disidente del sandinismo que se ha apartado sinceramente y que tienen una vocación sincera democrática hoy día y que es respetable, pero que cargan un lastre que son, digamos, estilos y formas de organización que fueron característicos en los años 80, esas conspiraciones, esos puñaleos internos, esas búsquedas de poder en las organizaciones, coloco a quien es mi ficha, es decir, todas esas cosas han ido minando y que eso también ha creado la desconfianza de la Alianza Cívica, pues, porque sobre todo del sector empresarial, dice, no, esta gente, por eso el CPL, por ejemplo, que es un partido también tradicional que tiene su historia medio espuria ahí, pues, a través de Eduardo Montealegre, pero que bueno, está ahí y ellos argumentan, yo digo a veces no sin razón, que su desconfianza respecto a esos resabios sectarios que perviven en las organizaciones que conforman la mayoría o sea, que la mayoría de organizaciones que conforman la coalición hoy, que son casi todos gente que viene, que son disidentes del sandinismo, etcétera, pero que, digamos, esas formas de organización y esos estilos sectarios
creo que los matan, pues, y creo que para mí no son, ya deberían superarlo, porque creo que no es así como se logra, digamos, una alianza amplia nacional. Yo te digo, yo estuve organizado en ese tipo de cosas cuando se iba a derrocar a Somoza, participé de lo que fue el movimiento Pueblo Unido, yo era de la Asociación de Estudiantes de Secundaria, participaba en reuniones, y eran unos pleitos terribles, no solo entre ellos, sino que, bueno, que los burgueses del Frente Amplio Opositor, los burgueses de UDEL, y bueno, unos pleitos terribles, y eso no se les ha quitado esa maña, por eso es que pegan el brinco los empresarios y desconfían de ellos, porque no hay confianza mutua. Es decir, todas esas cosas, pienso yo. Ahora, el otro punto que te decía de los partidos políticos, sobre todo el PLC, pues, el Partido Liberal Constitucionalista, ya sabemos que fue comprado por Daniel Ortega, o sea, fue secuestrado por Daniel Ortega. Ahí obedece Arnoldo Alemán a todo lo que diga Ortega, aunque se quiera lavar la cara ahora. El problema es que esta gente que los aceptó en la coalición nacional no supo hacerlo. Hasta que ya lo tenían adentro, al alacrán, empezaron a sacudirse. Es decir, ellos debieron de haber establecido una estrategia para la incorporación de las bases liberales que apoyaron los tranques, que apoyaron la rebelión de abril, que se incorporaron al movimiento azul y blanco, y tratar de organizarla y aceptarla. Pero, bueno, y ver de qué manera aceptar al PLC desde antes, porque hasta ahora le están pidiendo condiciones, hasta ahora le están pidiendo pruebas de verdadera independencia. Eso es una locura de pedirle a Arnoldo Alemán que demuestre que ya no está amarrado con Ortega. ¿Qué locura es esa? Es decir, eso es como que se devuelve el agua de un río. Es decir, es imposible. Y entonces se ponen hasta ahora a estarle pidiendo cosas para limpiarse de que, bueno, que ellos, como que ellos lo aceptaron al PLC, pero ahora están arrepentidos. Una cosa patética. Entonces, desde el comienzo hubieran establecido la estrategia, la forma en que iban a incorporar a los partidos políticos tradicionales a la coalición. Eso malita de nuestra... no, pero estaban concentrados en un tal... ¿cómo le llamaron? Aquella cosa que son como... La arquitectura de la organización interna. Pero ¿sabes qué era? Todo queriendo poner normas para que el otro no me quite más poder a mí y yo no poder... Es decir, exactamente, eso es lo que le preocupaba más que cosas estratégicas, es decir, más importante que cómo vas a formar una coalición amplia y cómo te vas a enfrentar electoralmente a un enemigo que ya está atrás. Estuvieron más enfocados en las diferencias, en las acciones, ¿verdad?, conspirativas, y menos en el propósito que los juntaba, ¿verdad?, que era salir de Ortega para sentar las bases de la convivencia democrática. El gran susto cuando, bueno, incorporan así por así, porque ellos creían que con eso no sé qué esperaban, es decir, y lo incorporan así, digamos, alegremente y rápidamente al PLC, al otro. Ya te voy a decir por qué especulo yo, con qué intenciones, pero de repente cuando sale el PLC diciéndoles que se olviden de todo eso de reformas electorales, porque si ellos ya tienen ahí la posición que se ganaron con el pacto con Ortega y que con eso se van para las elecciones, y cuando pegan el brinco y ahora los tienen ahí adentro, no hay qué hacer con ellos. El PLC da pasos para atrás para que calmar las aguas, pero el PLC siempre ha sido esa su intención. Ahora, es ridículo cómo se ponen a pedir, aceptan el argumento, por ejemplo, de la esposa de Alemán, no, de que los magistrados, la María Dolores Alemán, etcétera, y los otros que están en la Contraloría, esos están por asunto, decir, como opción personal. Eso no responden a nuestra política, están locos, y eso se lo aceptan en la UNAP, y le dicen, bueno, demuestren que ustedes no tienen compromisos con el régimen YAR. Eso es una locura. El PLC está secuestrado ya desde hace rato por Daniel Ortega, y todos sus principales directivos y cuadros intermedios están lucrándose del régimen de hace mucho tiempo y se siguen lucrando en medio de toda esta represión. O sea, eso es insólito, pues. Yo creo que deberían de establecer otro tipo de estrategia, hablar con las bases, qué sé yo, pues no sé.
hablar porque desde hace rato un montón de gente que era PLC se volvió azul y blanco, pero como ven ahora que se acerca el proceso electoral, pues les puede llamar la atención el hecho de que su partido se reorganice y lo pueden ver como opción. La gente no tiene mucha información a veces, entonces todo eso es una serie de elementos y de factores que te crean una dificultad enorme para poder crear un bloque amplio de oposición que pueda, digamos, establecer una estrategia política ante un proceso electoral que se avecina y que es crucial para Nicaragua. Creo que si no se aprovecha este momento, esto no sé qué va a suceder, lo que vos me decías al comienzo. Ahí sí va a suceder un acoplamiento, un nuevo pacto. Bueno, van a decir, digo yo, los millonarios o el poder económico de este país, bueno, no hubo manera, pues entonces vamos a volvernos a arreglar con el Frente Sandinista, pues vamos a ver cómo hacen esto para salir de Ortega, pero vamos a seguir en lo mismo, pues Ortega solo se va a hacer un lado y va a haber, ahí sí va a haber un otro acuerdo de élite, pero si vamos a un proceso electoral con un bloque amplio político organizado que represente a todos los sectores y que así se vaya a elecciones y que así se logre un cambio, entonces sería otro cuento, porque después tenés que venir a propugnar por cambios a profundidad en el Parlamento que logré, ver cómo van a quedar los bloques en el Parlamento, y todo eso va a implicar la elección de esos candidatos, otro tremendo relajo y pleito y contradicciones dentro de la oposición. Pero bueno, el escenario ideal sería que, bueno, de un bloque amplio, con unos candidatos al Parlamento bien escogidos, se logre un cambio político, llegar a una transición en la que se propugne por transformaciones sustanciales en el Estado, establecer un Estado de Derecho verdadero, etcétera. Pues incluso yo contemplo hasta el escenario de que se llame, como en Chile, a un plebiscito y luego a una constituyente, para que reorganice el Estado, que escriba una constitución o que reforme pues de manera integral la manera en que todos queremos la Constitución a través de una consulta amplia. Pero bueno, eso ya son escenarios hipotéticos y más a futuro. Bueno, te agradezco, Eric, la gentileza por haber dispensado tiempo para ponerte en contacto con nuestra audiencia. Todos los pensamientos aquí, todos los análisis son bienvenidos, así que te agradezco muchísimo tu gentileza. Estaremos en el futuro, ¿verdad? Nuevamente poniéndonos en contacto. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado con nosotros el día de hoy. Por favor, cuídense y seamos solidarios con nuestra gente que tanto nos necesita. Hasta luego.